Eh, este es el primero de los dos videos del práctico 2, donde vamos a hablar específicamente de cómo se hacen los GLMs con variables categóricas, es decir, algo análogo o semejante a un análisis de varianza y cómo se interpretan los resultados. Luego voy a hablar de cómo se hacen test de hipótesis y test a posteriori en el marco teórico bayesiano, en el segundo video de este práctico. Eh, Empezando con el primer punto, en el teórico 2 ajustamos el primer modelo bayesiano con un modelo de regresión múltiple en el cual todas las variables explicativas eran numéricas. En R, en cualquier otro software, uno puede implementar modelos lineales con variables explicativas categóricas, por ejemplo sexo o sitio, que también son ajustados también como modelos de regresión con variables explicativas binarias. Esto viene bajo el nombre de Dummy Regression en algunos libros y en algún software. Entonces, con estas variables explicativas binarias que son creadas por el software, ya veremos cómo, no se estiman pendientes sino diferencias de medias entre grupos. ¿Okay? Entonces, esto es crucial para poder interpretar el output de los modelos estadísticos a ajustar. Entonces, el análisis de varianza a un factor, de todos conocidos, evalúa las diferencias entre K medias de una variable de respuesta con distribución normal entre grupos que están definidos por una variable explicativa categórica que tiene K niveles, donde K es un número mayor que 2. 2 porque el test T de student es un caso particular del análisis de varianza de un factor. Entonces, el modelo estadístico en cuestión es que nuestra variable de respuesta tiene distribución normal con una media que puede variar para cada uno de los J grupos y una varianza y una desviación estándar que es común, donde la media del grupo J es igual a la media global de la variable de respuesta más un alfa sub j, que es un diferencial que denota el efecto asociado a pertenecer al grupo J, cualquiera que sea la razón de dicha diferencial. Entonces, con J grupos, entonces habría que estimar la media global de la variable de respuesta, J diferenciales, más la desviación estándar de la variable de respuesta, o sea, habría que estimar J más dos parámetros. Esto no es exactamente correcto, ya que la media global se puede calcular suponiendo tamaños de muestra iguales para simplificar las cosas, como el promedio de las medias de los J grupos dividido por el número de grupos, y cada una de estas medias corresponde a este término que estoy señalando aquí. Y desarrollando esto, como tenemos esto se suma K veces, entonces tenemos K por mu sub j más alfa sub j más la suma de los alfa sub j entre K, de lo cual se deduce lo que sigue. Y por ende, como tenemos que alfa sub j, mu sub i es igual a mu sub i más este término, entonces la suma de los alfa sub j debe ser igual a 0. Esto implica que como esta suma es igual a 0, hay j menos 1 diferenciales que deben ser estimados y el j-ésimo está definido. Entonces, por ende, no hay j más 2 parámetros, sino j más 1 parámetro. Y además, hay que tener en cuenta que si la distribución de la variable de respuesta es gaussiana o normal, la sigma sub i, la desviación estándar de la variable de respuesta, es independiente de su media global. Entonces, debido a esta restricción, debido a este resultado, hay que poner restricciones para estimar los parámetros. La más frecuente de las que se implementa es definir a uno de los grupos que posee un diferencial de 0 y denotar los diferenciales con respecto a ese grupo que es denotado ahora como el grupo de diferencia. Entonces ahora los alfa sub j a ser estimados no son van a denotarse como diferenciales con respecto del j-ésimo grupo con respecto a la media del grupo de referencia. Entonces este procedimiento se aplica en forma genérica para toda variable explicativa categórica en los modelos lineales a ajustarse en virtualmente todos los software estadísticos. Por ejemplo, si la variable de respuesta tuviera distribución normal, esto ahora sería la media del grupo de referencia más un diferencial alfa sub j con respecto no a la media global, sino a la media del grupo de referencia y una varianza a estimar. ¿Bien? Y si la variable de respuesta fuera gamma, entonces ahora ya no existiría
la varianza o la desviación estándar como parámetro adicional, sino un parámetro adicional de dispersión que denotado aquí como teta, y se modelaría la relación entre la media de la variable de respuesta en el espacio o escala de la función de enlace logarítmica típicamente empleada para los GLM gamas. Entonces, en ambos casos, el modelo bayesiano empleará otra función de enlace para el otro parámetro a estimar, sea la desviación estándar o varianza en el caso de la distribución gaussiana o teta en el caso de la distribución gamma. Entonces, empleemos para eso una serie de datos de Savage y West que consisten en sueños, el número de horas de sueño diarias de mamíferos según la dieta. Entonces, importando los datos, haciendo un análisis exploratorio, tenemos las diferentes dietas, carnívoros, herbívoros, insectívoros y omnívoros, y 7 valores faltantes, y tenemos datos de la variable de respuesta, que es sleep total, que son el número de horas de sueño, que van de 1,9 a 19,9 horas de sueño diarias. Haciendo estadísticos descriptivos podemos obtener medias, medianas, desviación estándar y números de datos. Bien, entonces, y eso mismo lo podemos representar aquí en este boxplot con este data frame. Esta es la variable que está en el eje X, la variable en el eje Y. Queremos boxplot. Es muy importante representar los puntos. Aquí el jitter simplemente añade un desplazamiento aleatorio horizontal para poder diferenciarlos. Y esto, decía, es muy importante ya que hay ciertos grupos, como los insectívoros y los omnívoros, en el cual tenemos solamente dos datos. Entonces no hay que otorgar mucha credibilidad a estas diferencias entre medianas, que es esta línea, o entre las medias, que es este cuadrado, dependiendo de entre los grupos, ya que hay algunos grupos que tienen una cantidad realmente muy exigua de datos. Bien, la distribución de probabilidades de la variable de respuesta, vamos a considerar dos distribuciones candidatas, la normal y la log normal, que son bastante similares. Esto se evalúa empleando la librería FitDistral+, como hicimos en el teórico 2, ajustando las distribuciones normal y log normal y comparando y generando los gráficos de distribuciones acumuladas a la izquierda y de cuantiles a la derecha, y esencialmente vemos que no hay ninguna diferencia muy sustancial entre las dos distribuciones. Acaso la distribución normal es un poco más similar que la distribución log normal. Entonces, la verosimilitud del modelo, vamos a modelar nuestra variable de respuesta como si tuviera distribución normal, con una media que puede variar según el grupo J y una desviación estándar a estimar. Entonces hay que ahora definir las distribuciones previas, y para eso entonces empleamos el comando getPrior de la librería BRMS. Este es el modelo que vamos a ajustar, variable respuesta tilde variable explicativa, donde están los datos, y que vamos a emplear una distribución gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nuestra variable explicativa categórica tiene 4 niveles: carnívoros, herbívoros, insectívoros y omnívoros. Aquí la que falta es los carnívoros. Entonces, esto lo que quiere decir es que en el intercepto se está tomando como nivel de referencia la media de la variable de respuesta, número de horas de sueño diarias, para el grupo de referencia carnívoros, y estos entonces corresponden a diferenciales entre los herbívoros y el grupo de referencia, entre los insectívoros y el grupo de referencia carnívoros, y entre los omnívoros y el grupo de referencia carnívoros. Y aquí tenemos el otro parámetro a estimar, que es sigma, que es la desviación estándar de la variable de respuesta. Entonces, supongamos, conseguimos datos, que un mamífero podría dormir en promedio 9 horas por día y que uno esperaría un rango de más o menos 40% de variación, o sea, 40% más o menos el valor de la media. Entonces, 40% más o menos del valor de la media, esto equivale en un rango entre 3,6 y 12,6 horas de sueño, y con este rango se puede emplear un método muy crudo pero útil que se emplea en metaanálisis. Aquí está la referencia de One, en el cual la desviación estándar se puede estimar como el rango de los valores dividido entre 4, y eso da aproximadamente 1,8. Y entonces el intercepto se puede modelar de esta manera.
y la desviación estándar de esa distribución log normal para el intercepto la determinaremos un poco por tanteo, haciendo gráficos, como veremos en la diapositiva siguiente. Entonces los alfa sub i, los alfa sub j son diferenciales de media con respecto al grupo de referencia, los carnívoros, y esto es lo que estamos modelando con distribución normal con media 0 y una desviación estándar obtenida en la diapositiva anterior de 1,8. Esto quiere decir, esto es lo que estamos colocando aquí, y luego veremos en un segundo cómo, qué significa esta previa para la distribución, esta previa para el parámetro de desviación estándar. Entonces hagamos unos gráficos. Este es el gráfico para una distribución normal de media con esta media y esta desviación estándar. Esto nos dice que nosotros esperamos típicamente que los animales, los mamíferos, duerman aproximadamente, típicamente el valor más probable es del orden de 7 u 8 horas y valores extremos de menor de 7 u 8 horas y mayor a 15 son menos probables, pero observemos que hay una asimetría en esta distribución. Lo que estamos diciendo es que a priori los valores más altos son más probables que los valores más bajos de la media, y esto es lo que nos indica esta distribución log normal. En el caso de los diferenciales estamos diciendo que los valores diferenciales positivos son igualmente probables que los diferenciales negativos. Estos diferenciales, repito, son diferencias entre la media del número de horas de sueño según la dieta con respecto al grupo de referencia, y entonces la última distribución previa, lo que estamos diciendo es que los valores de desviación estándar de alrededor de 5 son más probables y mucho menos probables, que son todos estrictamente positivos, y mucho menos probables que los valores mayores a 15 horas de sueño. Recordemos que en el teórico 2 se empleó la mitad de una distribución Cauchy para denotar, para modelar la desviación estándar de aquel problema de regresión múltiple, y aquí estamos utilizando otra log normal, una distribución log normal. Esto quiere decir que no hay efectivamente una sola forma de hacerla, sino que muchas son posibles y perfectamente razonables. ¿Bien? Entonces vamos a ajustar el modelo M3. Esta es la fórmula del modelo, donde se encuentran los datos, distribución gaussiana, las distribuciones previas que generamos en la diapositiva anterior, 3 cadenas, 1000 pasos que van a ser descartados, vamos a retener 2000 iteraciones y vamos a retener uno de cada 3 valores a ser generado. Entonces, he aquí las distribuciones posteriores que fueron obtenidas. Entonces, tenemos en el intercepto la media del grupo de referencia, a saber, carnívoros. Entonces, esto quiere decir que los carnívoros duermen en promedio 11,6 horas por día. Esta es la desviación estándar de esa media del grupo de referencia, y aquí sus intervalos de credibilidad. Luego tenemos los diferenciales para herbívoros. Entonces esto dice que los herbívoros en promedio duermen 1,35 horas menos que los carnívoros, que los insectívoros duermen 0,48 horas más que los carnívoros, el grupo de referencia, y que los omnívoros duermen 0,13 horas más que los carnívoros. Estos entonces son las desviaciones estándar de esas diferenciales con respecto al grupo de referencia, y aquí tenemos los intervalos de credibilidad, y lo que observamos aquí además es que los R sombrero son todos valores cercanos a 1 y los effective sample sizes son todos valores muy altos y cercanos a 1000, lo que sugiere que el modelo convergió. También tenemos también tenemos los estimadores de la desviación estándar de la variable de respuesta, que es 4,7 horas, con su desviación estándar, sus intervalos de credibilidad y los mismos métricos de calidad de convergencia del algoritmo empleado. Bien. Entonces, visualicemos la convergencia de las 3 cadenas. Notemos de nuevo que para todos los parámetros del modelo, la media del grupo de referencia carnívoro, los diferenciales
de cada una de las tres dietas con respecto a la dieta de referencia y a la desviación estándar. Notemos que las tres cadenas convergen aproximadamente a la misma distribución posterior, no son iguales, no se espera que sean iguales, y estas se obtienen por simulación. Estas no son curvas teóricas, sino curvas obtenidas por simulación empleando el algoritmo de cadenas de Markov hamiltoniano. Y estos estos gráficos se obtienen con el siguiente comando, en el cual simplemente aquí se denota el nombre de los comandos, y este sombrero C significa que estoy pidiéndole que me dé todos los parámetros que comienzan con la letra B, correspondiente al intercepto y estos diferenciales, además del parámetro sigma, y que queremos estos gráficos de densidad aquí señalados. Entonces, estos gráficos de traza nos muestran para cada una de las cadenas, hay 300 por 333 por 3, esos son los 1000 valores que vamos a obtener al final, y entonces vemos que la traza de los valores aceptados en cada una de las cadenas son virtualmente indistinguibles una de otras. Esto sugiere que las cadenas están bien mezcladas, bien, y que entonces exploraron el rango de valores de parámetros razonable a ser explorado para cada uno de ellos. El grado de autocorrelación es muy bajo para cada uno de los parámetros retenidos en las cadenas, denotados aquí entre 0,2 y entre más y menos 0,2. Se observa esencialmente que la correlación es bajísima, por lo cual poseemos un alto número de valores estadísticamente independientes, esencialmente estadísticamente independientes en cada una de las cadenas. El summary del modelo puede ser también visualizado con estos comandos, con este gráfico, obtenido a partir de estos comandos. Entonces aquí le pedimos esta línea celeste, aquí está la media de la distribución posterior de cada uno de los parámetros, y en celeste está el intervalo de credibilidad del 95% de cada parámetro. Bien, y simplemente esto es para cambiarle las escalas, para ponerle etiquetas específicas que uno decida y no las etiquetas que por defecto le dio el modelo, el nombre que le dio el modelo a cada uno de los parámetros. Entonces podemos observar las distribuciones posteriores de manera similar como hicimos en el teórico 2, con el comando mc-ridges. Esto es solo para mostrar diferentes formas en que se pueden visualizar el output de los modelos estadísticos. Obsérvese que el intervalo de credibilidad de la desviación estándar es asimétrico y la distribución de posterior es asimétrica, ya que esta desviación estándar está constreñida a ser mayor que 0, por supuesto. Entonces, una visualización de cuánta información aportan los datos. Entonces, para eso vamos a guardar las distribuciones posteriores en cada una de cada uno de los parámetros, y vamos a hacer un gráfico en el cual tenemos la distribución previa en líneas continuas. Concentremos en este gráfico en primer lugar la distribución previa en líneas continuas, y en línea punteada la distribución posterior. No importan aquí las escalas, se podrían haber escalado los gráficos para que todos tuvieran escalas similares. Lo que importa es comparar el grado de soporte que tiene la distribución previa, que es bastante más amplio, y el grado de soporte que tiene la distribución posterior. El hecho de que la distribución posterior sea muy diferente de la previa quiere decir que los datos aportan información a lo que supusimos por defecto como correcto, y entonces esto demuestra la existencia de un buen análisis, un análisis que aporta información. Aquí de nuevo en los diferenciales tenemos las curvas en línea continua la curva de la distribución previa, y en líneas punteadas las curvas de las distribuciones posteriores obtenidas. Entonces vemos que en este caso para algunas de las dietas hay una pequeña diferencia entre las distribuciones posteriores y la distribución previa, pero para otras no. ¿Bien? Eso demuestra la modesta cantidad de información que aportan los datos. Sin embargo, comparando nuestra distribución previa en línea continua
con la distribución posterior en línea punteada, vemos que los datos sí aportan información a lo que nosotros supusimos como razonable en nuestra distribución previa. Los gráficos, los comandos para hacer estos gráficos se encuentran en estas líneas del script que puede ser solicitado por email. Entonces, a partir de las distribuciones posteriores, nosotros podemos calcular la media de cada uno de los grupos. Tenemos la media del grupo referencia y los diferenciales. Entonces, para hacerlo muy simple, he aquí nuestras distribuciones posteriores. Nuestra distribución posterior, esta es la media del grupo referencia y he aquí los diferenciales con respecto a cada una de las otras dietas. Entonces, simplemente podemos calcular la distribución posterior de los carnívoros, que corresponde obviamente a al intercepto o grupo de referencia, y para los otros grupos es simplemente la suma de ese intercepto más el diferencial, que tiene este nombre, como vemos aquí, para los herbívoros, que tiene este nombre, como vemos aquí, para los carnívoros, insectívoros, y que tiene este nombre, como vemos aquí, para los herbívoros, y con eso obtenemos en un data frame las medias de cada uno de los grupos. No los diferenciales, sino las medias. Y eso lo podemos graficar. Entonces podemos hacer un gráfico donde tenemos para cada una de las dietas las distribuciones posteriores de las medias, no ya los diferenciales de cada uno de los grupos. Entonces observemos que hay un alto grado de solapamiento entre las distribuciones posteriores de cada uno de estos grupos. De la media, la variable de respuesta para cada uno de estos grupos. Entonces, a partir de la misma distribución posterior, que es esta que tuvimos aquí, que guardamos en este comando, se puede hacer cualquier tipo de cálculo, absolutamente cualquier tipo de cálculo, empleando aquí simplemente el cálculo requirió hacer sumas, pero podemos emplear absolutamente cualquier función y así obtener una distribución de probabilidades posteriores asociadas a cualquier resultado. Esto es algo absolutamente fantástico y completamente diferente y no obtenible en estadística frecuentista. Bien. También podemos obtener el R cuadrado bayesiano de Gell-Mann y colaboradores de empleando el métrico de Gell-Mann y colaboradores de 2018, y observamos que este modelo explica una cantidad muy modesta de la varianza de la variable de respuesta. El análisis de residuos, podemos guardar nuestros residuales tipo Pearson. Tenemos 1000 residuales para cada uno de los 40 datos que entraron en el modelo. Podemos guardar los valores predichos por el modelo, también 1000 valores. Y vamos entonces a guardar las medias de los residuales y las medias de los valores predichos en nuestro data frame con el nombre de estas variables y así obtener los gráficos aquí mostrados. Entonces esencialmente se observa una dispersión al azar en el gráfico de residuales contra valores predichos. Estas son las medias de los residuales contra las medias de los valores predichos. Se observa que el ggplot, los residuales, las medias de esos residuales para cada punto tiene distribución normal y que no hay ninguna sustancial diferencia entre los box plots. Sin embargo, de nuevo, los box plots tienen que ser interpretados con mucha prudencia, ya que, por ejemplo, para algunos grupos como los insectívoros y los carnívoros hay muy pocos datos. Entonces, esencialmente, esto es para visualización y no mucho más. La curva condicional se puede obtener a partir de estos comandos. Entonces, simplemente en lugar de salvar las curvas condicionales en un objeto para luego hacer el gráfico, con este comando podemos obtenerlo, y aquí estamos pidiéndole que calcule el intervalo de credibilidad del 89% en forma totalmente arbitraria, ¿okay? Y con eso generamos, estas son las medias de las distribuciones posteriores de cada uno de los parámetros y los intervalos de credibilidad de 89% para cada uno de los grupos. Y aquí entonces concluimos esta primera parte de este práctico. Gracias.